Buenas, mi nombre es Joarlyn Mata, pertenezco al Centro Universitario Puriscal y la siguiente es una exposición sobre la práctica de campo llevada a cabo para conocer las propiedades y el perfil del suelo. La práctica de campo se llevó con la finalidad de analizar el perfil de suelo y las principales propiedades y características en una finca ubicada en el cantón de Puriscal, específicamente en San Juan de Puriscal. Aquí podemos observar un mapa de la región de desarrollo central sur perteneciente al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Es importante mencionar algunas características de la zona, específicamente características climáticas. Respecto a la temperatura, para el caso de la zona de Puriscal, la máxima es de 28 grados, la mínima de 18 grados y la media de 22 grados, con los vientos moderados a fuertes, con una precipitación de entre los 2.500 y los 2.700. Es importante también recalcar que el periodo seco se da entre diciembre y abril, por lo tanto quiere decir que en esta zona a veces tenemos meses de mucha lluvia y como podremos ver más adelante en los suelos, esto ha ocasionado que por muchos años seamos ubicados en suelos que han sido altamente afectados por situaciones climáticas. Dentro de las principales actividades agrícolas y pecuarias del cantón se concentra en la producción de café, de caña de azúcar, que fue por muchísimos años una actividad agropecuaria fuerte, digamos, en la zona de Puriscal, hortalizas, frutales, granos básicos, palmas haitera, pastura de piso, forrajes de corta, avicultura, porcicultura, apicultura y ganado de leche y carne. Como podemos observar en la siguiente tabla, los suelos del cantón de Puriscal están distribuidos entre suelos multisoles e insectisoles. Es importante mencionar, como lo decíamos anteriormente, que los suelos multisoles son suelos, pues dentro de las características y la clasificación para los suelos de Costa Rica, ubicado entre los suelos más antiguos y más meteorizados de nuestro país. Acá podemos observar un mapa de la finca y algunas fotografías donde está la nueva siembra de café. Dentro de los principales parámetros identificados y analizados con respecto a esta finca, es importante mencionar lo que fue la profundidad efectiva, la cual era de más o menos de 50 centímetros, lo que quiere decir que es poco profunda. Para el caso de la textura superficial, veremos que es franco-arcillosa, de moderadamente finas, y respecto a la superficial son arcillas finas. Es importante recalcar que tiene 0% de pedregosidad. Como veremos más adelante, el perfil de suelo tuvimos la oportunidad de hacerlo en dos áreas de la finca. La primera parte de la finca se hizo en un área sembrada de café de hace unos 10 años, en donde se pudo observar el horizonte O y el horizonte A. Hubo presencia de mucha materia orgánica para el caso del horizonte O y de raíces, lo que quiere decir que hay mayor aireación en esta parte. Se puede ver, digamos, que fue una gran parte de unos grandes centímetros del horizonte O en esta parte de la finca y se puede observar una parte pequeña de lo que fue el horizonte A, donde de alguna forma veremos que es un suelo pues un poquito más arcilloso. Más en cambio, para el área de la siembra nueva, vamos a observar que el horizonte es más pequeño, donde, como les decía, su presencia de raíces es mucho menor, a diferencia de la siembra de café de hace unos 10 años, el área de la finca. El horizonte A sí se puede distinguir un poquito mejor, donde vemos que se denota más el tema de la arcilla, y podemos observar que hay un tercer horizonte, que es el horizonte B. Podríamos concluir que la finca tiene serios problemas de erosión, que hay grandes diferencias en los horizontes encontrados. Vimos la diferencia de dos perfiles de suelos en una misma finca y donde podríamos visualizar pues sus diferentes horizontes. Como el resto de los suelos ultisoles del país, ¿verdad? Pertenecen a suelos más viejos y meteorizados, originados por efectos prolongados de los factores climáticos. Y esta zona realmente pues tiene esa característica que se ve muy afectada por el tema climático. Las condiciones de campo para la siembra nueva son aptas para ir recuperando con obras de conservación de suelos, terrazas individuales y con un adecuado riego, pues podríamos contribuir a mejorar el suelo y a pues, aprovechar su uso en función de los cultivos que se desean sembrar, que en este caso es café en asocio con aguacate. El no tener la pedregosidad en el suelo, pues facilita el desarrollo de cultivos perennes, como es en el caso de estos que menciono, y que es uno de los cultivos que se desea desarrollar. Sin embargo, no la presencia de esta tiene un efecto negativo en la poca aireación y la compactación del suelo.
Nos encontramos en el cantón de Puriscal, específicamente en San Juan de Puriscal. Los suelos de Puriscal normalmente están ubicados y se caracterizan por ser suelos insectisoles. Puriscal, su zona de vida es normalmente de bosque premontano, se ve muy influenciado por la zona de vida del Pacífico Central. Específicamente estamos en la finca del señor Santiago Campos. Como ustedes pueden observar, don Santiago está sembrando café, lo quiere hacer en asocio con aguacate. Ok, esta finca se caracteriza por tener una pendiente como de 10 a 15%, es moderadamente ondulada, tiene pues severos problemas de erosión. Como se puede ver acá, la textura superficial, digamos, es franco-arcillosa, moderadamente finas, como se puede observar. A nivel de la textura superficial, tiene una arcilla fina, y a nivel de pedregosidad no tiene la finca. Como podemos observar en esta parte de la finca, de acá para arriba, donde está esta línea, se ve el horizonte O. Todavía hay presencia de bastantes raíces. De acá para abajo se puede observar perfectamente el horizonte A. Podríamos decir que el horizonte A es bastante amplio, sin embargo en esta parte de acá se puede ya observar el cambio de color, empezando ya el horizonte B. Como mencionamos, la profundidad en este caso, si ustedes pueden ver en el horizonte O, es como de unos 15 centímetros, y podemos observar también los cambios de color en cada uno de los horizontes. En este caso tenemos el horizonte O, vean que es un color mucho más oscuro, un café más oscuro, y en este caso en el horizonte A ya varía su color en un cafecito claro. Si hacemos la prueba, ¿verdad?, de la textura, podemos observar que en el horizonte O tiene mucho más aireación, entonces cuesta que se compacte. En cambio, en el A podemos observar cómo se compacta. Acá nos encontramos en otra parte de la finca. Como podemos observar, acá hay sembrado ya café de algunos cuantos años. Si nos acercamos y vemos, por ejemplo acá, el horizonte O tiene muchísima presencia de raíces, lo que permite la aireación del suelo. En esta zona podemos observar que solo se visualizan el horizonte O, que puede llegar más o menos como por acá, y el horizonte A. A diferencia de la otra zona de la finca, podemos ver que acá tiene el horizonte A todavía mucho más presencia de raíces que en otras partes de la finca, donde sí realmente hay serios problemas de erosión.